Bueno, de verdad es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esas palabras. Dijeron que iba a cerrar con broche de oro. Entonces mi cierre es, hagan todo lo que han escuchado acá, porque sin duda, creo yo, en lo poco que he conocido la fundación, es un referente, es un buen benchmark que ustedes pueden hacer de cómo implementar un tema de cultura, si ese es el tema de preocupación para ustedes. Entonces, no lo digo, pareciera que fuera como broma, pero creo un montón en eso. En el año 2001, como vieron en la presentación, yo soy comunicador, especialista en comunicación organizacional. Y en el año 2001 en la revista Gerente salió las 10 mejores áreas de comunicación de Colombia. En ese momento estaban rankeando las 10 mejores de marketing, los 10 mejores de finanzas, en fin. Entonces yo cogí esa revista y le dije al vicepresidente, que era mi jefe en ese entonces, le dije, yo era el director de comunicaciones corporativas, le dije, yo quiero ir a conocer estas compañías. Y me patrocinaron, digamos, el tour por Colombia y me fui a dar la vuelta, recogí las mejores prácticas, implementé eso en la organización y obviamente, como en las corridas de toros, corté rabo, orejas y salí en hombros. Pero no creo que haya sido debido a mi capacidad, sino al interés genuino de aprender de gente que lo hace muy bien. Y repito, yo creo que aquí lo hace muy bien. Cuando aquí María Luisa, por ejemplo, les hablaba de propósito, tienen cartillas, manuales, tienen talleres de cómo hacer el tema de propósito, cómo enganchan a la gente por primera vez, en fin, tienen una cantidad y un montón de buenas prácticas tremendamente aplicables que usualmente es lo que uno quiere saber y entender en la gestión que hace en una empresa. Bien, entonces, cultura organizacional, el éxito de la estrategia. Represento esta firma Way Up, que es mi firma. Después de trabajar 15 años con una multinacional consultora norteamericana, en los últimos 9 años fui el gerente general de esa compañía, pues arranqué Way Up con 3 palabras ahí debajo, que es People, Family, Work, porque creo firmemente cuando las personas tienen claridad de ellos mismos, qué quieren, para dónde van, tienen claridad familiar y tienen claridad laboral, ahí hay una respuesta a esa pregunta que hicieron de felicidad organizacional o de felicidad, cómo conectan cultura y felicidad. Y es que uno no puede ser feliz solamente cuando es exitoso laboralmente. Uno es feliz cuando es feliz con uno mismo, y eso ya es mucho, porque quererse uno mismo es todo un reto, con todos sus defectos, sus errores, sus faltas. Ese es un principio clave, poderse entender y conocer. Esa es una... Decían los griegos que el autoconocimiento es casi que una utopía, entonces que usted se conozca, se entienda, y repito, se pueda querer a sí mismo y saber para dónde va, ya es un punto de partida enorme. Lo segundo, que su familia esté bien. Un banco en Ecuador me invitó a dar una charla virtual, porque fue en tal vez octubre o noviembre del año pasado, en el Día del Hombre. ¿Quién sabe qué fecha es que se celebra el Día del Hombre? Después del 19 de marzo, vea. Y después, bueno, en noviembre fue esa charla. Entonces eran 450 hombres de un banco. Entonces yo arranqué con la pregunta, les dije, señores, ¿a ustedes qué los mueve? En este momento estamos viviendo, digamos, esta pandemia. ¿Qué los mueve? ¿Qué realmente hace que ustedes vayan al trabajo o se conecten en su trabajo? ¿Qué hace? ¿Qué ocurre ahí? Para mi sorpresa, porque fue toda una sorpresa, el 98% respondió que la familia. Entonces yo dije, uy, estos hombres poderosos, tremendos, ¿no? La familia, y no tenía que ver con que fueran casados, todos, pero la familia es un motor bien importante y para que lo consideren en el tema de cultura, cómo ustedes conectan con esa familia, y aquí nos dieron un par de ejemplos en la fundación. Y el tercero, obviamente el trabajo, que es donde nos hemos focalizado por años, y es cómo me conecto con ese trabajo y el propósito. Pero entonces vamos a entrar. Esa es una breve presentación de la firma. Gracias nuevamente a Juan Pablo, a todo el equipo. Creo firmemente que es admirable la presentación de los Andréses, de David, de María Luisa, en fin, todo el equipo, tremendo lo que han presentado y contado. Bien, lo que nos podemos llevar, esta es la diapositiva que a John Badel más le gusta, y es que usted tenga ahí haga 3 columnitas o ahí en sus notas del celular, piense a la medida en que o yo voy hablando o ya escuchó, ¿cuál es el insight? ¿Qué aprendizaje me permitió entender o encontrar la solución a un problema que esté viviendo?
es que todas estas charlas, todos estos simposios y todos estos foros, si usted no se lleva algo escrito, puntual, pues digamos que termina siendo como pérdida de tiempo, y eso es lo que menos quiere uno, con semejante esfuerzo, con semejante cariño y con semejante amor que le han puesto a esta organización de esta reunión. Entonces, piense usted, anote allí, ¿qué se puede? Esta es mi diapositiva preferida. ¿Qué aprendió? ¿Qué le permitió entender o encontrar esa solución a un problema que usted está viendo? Recordatorio, algo que es importante, lo sabía usted, pero lo ha descuidado o lo ha olvidado. En los últimos meses, años, le han venido diciendo, ojo con esto, escucha a las personas, escuche, que los escuchen, que es muy importante que los escuche, pero también es importante que los escuche. Usted dice, uy, ya, pero qué desespero, ¿esto por qué será? Pues hay un libro por ahí que se llama El líder que no tenía cargo, que lo llama la repetición, el maestro de la repetición. Cuando a usted le repiten permanentemente algo, hay un mensaje. Depende de sus fe, creencias, puede ser del universo, puede ser de la vida, puede ser de Dios, pero aprende, cuando se le están repitiendo algo permanentemente, ya recíbalo, ¿no? Por ahí hay una historia que dicen, si alguien le dice que usted es un caballo, pues no le preste atención. Si una segunda persona le dice que es un caballo, considérelo. Si una tercera persona le dice que es un caballo, vaya y compre la silla de montar. O sea, hay algo que está pasando allí. Y las confirmaciones, ¿para qué sirven estos eventos? Para saber que algo que es importante, usted lo sabía y le recuerda que va por buen camino. Es decir, lo está haciendo bien. Entonces, váyase con eso, porque seguramente después de invertir toda una mañana en los tiempos que vivimos, donde todos estamos muy ocupados, pues le van a preguntar, ¿y qué tal el simposio? Y si usted no tiene alguno de esos mensajes, pues ahí referenciados, pues iba a quedar como mal. ¿Se fue mediodía y qué? ¿Qué pasó allá? Entonces usted puede decir, aprendí esto, recordé este tema y me di cuenta que estábamos haciendo bien estas cosas. Y eso habla muy bien de usted como profesional. Bien, la diapositiva que más me gusta. Ahora entremos en materia. Me costaría trabajo empezar a conversar sin antes escucharlos a ustedes. Como comunicador, pues siempre es casi que principio fundamental escuchar al público, al respetable público. Y para eso tenemos dos preguntas entrando a menti.com en sus navegadores, allí los que están conectados, menti.com. Yo me salgo aquí un segundo, me pongo aquí ¿no me deja? Ya, sí. Aquí donde está, oculto esto, ocultar notificación, menti.com. Vamos a responder dos preguntas que sin duda va a ser información muy importante. Menti.com, el código es el 11 18 45 61, porque apenas entra a menti.com le pide un código 11 18 45 61 y mencione tres características de la cultura de su empresa. Como estamos aquí, pues personas de diferentes compañías, los que están allá conectados, imagínense esa nube léxica que nos va a salir. 11 está ahí. Ita, creo que le quedó mal escrito, repita el que... ya, listo, ahí están saliendo. Vamos a ver si yo puedo... Es que por alguna razón... Bueno, iba... Tres características, no. Código 1118 en la parte superior de la pantalla, 4561. Tres características de la cultura de su empresa, van 6 respuestas, somos 200 y pico de participantes, entonces no se preocupen, aquí vamos a esperarlos a todos. Señores conectados, por favor, no nos dejen sin saber 3 elementos de su cultura organizacional. Juan Pablo tal vez mencionó al principio que le preguntaban a la gente, oiga, ¿qué caracteriza su cultura? Y la gente no sabe responder eso. Eso es crítico, digamos, ya es un indicador de, bueno, no sabría qué define nuestra cultura. Cuando la gente lo piensa tanto, es porque de pronto no han utilizado esas herramientas de comunicación poderosas que nos mencionó Andrés, de cómo permear cultura. Seguramente los líderes no han hecho un trabajo allí. Muy bien. Ahí están saliendo 21 respuestas. Bueno, ojalá podamos ver más, 23. Menti.com para los que se están conectando, ya regresamos del break, del refrigerio.
le da menti.com en su navegador, en su celular, e ingresa el código 11184561 y coloca 3 palabras que definan o que tengan las características de la cultura de su empresa. Como somos de diferentes empresas, entonces esta es una nube léxica. Ya saben ustedes que las palabras que más se repiten son las que se quedan más grandes allí. Ahora es interesante porque aunque se repita, por ejemplo, cuidado, liderazgo, excelencia, inclusión, pasión por el logro, responsabilidad, bueno, ahí hay muchas más, compromiso tal vez, servicio. Bueno, características de la cultura. Ahí lo tenemos, 39 respuestas. Bueno, tenemos que avanzar porque pues el tiempo es corto. Uy, ¿qué pasó aquí? 43. Ahí se metieron varios. Tómenle una foto si quiere, porque estos son los elementos, características que están teniendo muchas empresas en nuestro país. Vean ustedes, para que usted observe, después las revise con cuidado y piense posiblemente cuáles debe reforzar, trabajar en su organización a partir de lo que hemos visto esta mañana. Ok, voy a avanzar 50 respuestas. Yo creo que hay una buena muestra representativa acá. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de aporte de estas características a la estrategia de su negocio? Es decir, eso que acaba usted de escribir, ¿qué tanto le aporta a la estrategia? Siendo realista, no diga, uy, sí, eso es maravilloso. No, piénselo bien. No respuesta de reina de belleza, sino, o sea, no rápida, como por salir ahí, ¿qué digo? Muy bien. ¿Cuál es el nivel de aporte de estas características a la estrategia de su negocio? Vamos a contrastar esta respuesta que ustedes dan con un estudio que hizo Deloitte acerca de qué tanto esa cultura aporta a la estrategia del negocio. Digamos, en una investigación, pues obviamente mucho más profunda que la que estamos haciendo en este momento. 43 respuestas, 46. Ok. Bajo 11%, medio 30% y alto un 59%. Gracias por su sinceridad. Porque tiene todo que ver con lo que estamos diciendo. Oye, ¿de qué le sirve tener características culturales si eso no le está aportando a la estrategia de su negocio? Hay que cuestionarse ahí. Caramba, ¿qué hacemos con esa cultura? ¿Cómo manejamos esto? Bien, 48. Estoy tratando de dejar hasta las 50 para que nos quede exactamente igual la medición. Pero bueno, no respondieron más y el tiempo se acaba. Ahí tienen, 10% bajo, medio 33% y 57%, un porcentaje alto, esas características que mencionaron versus la estrategia de su negocio. Muy bien, volvamos entonces a nuestra presentación. Muchas gracias por compartir. Voy a recordar aquí varias cosas que ya se han dicho, pero de pronto la forma en que las digo les ayuda a ustedes a conectar nuevamente con las necesidades que están teniendo en su realidad organizacional. Una cultura corporativa sólida, ¿qué es? Aquella que tiene creencias, costumbres, valores y prácticas como definidas. Claramente se sabe cuál es la cultura, porque el reto de las personas cuando entran a las compañías o los que manejan las áreas de selección es cómo atraigo al personal más capacitado pues para que se desenvuelva en esta organización. Y el gran problema que tenemos es, le miden las habilidades, ¿cierto? Y a usted le gusta ese trabajo y el puesto, claro, ese puesto me apasiona. Tiene la pasión por el trabajo, ¿cierto? Pero finalmente, y con la organización lo necesita, como que sea la ecuación perfecta, pero el personaje cuando entra no funciona. Como que, y ustedes dicen, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre con eso? Entonces, eso vamos a ver de qué se trata. Cultura corporativa sólida, entonces, ¿cómo es permeada? A través del liderazgo fundamentalmente, pero hay otras prácticas que obviamente refuerzan esa cultura. Ya lo dijeron acá, no me voy a extender en eso. Contribuye a un buen ambiente laboral. Al que preguntaba cómo conecta la cultura con el ambiente, pues una buena cultura, una cultura sana, pues la palabra de moda, o una cultura tóxica genera pues malos ambientes laborales. Entonces hay que tener unas culturas sanas. Por eso tan importante meterse en ese tema y valoro pues que la fundación haya hecho este espacio porque es un tema pues que no se le presta mucha atención finalmente. Sabemos que está ahí, es como una presencia invisible, ¿cierto? Como que ahí está la cultura, pero como que quién le mete la mano a eso. Tanto que un directivo dijo, no se puede medir, eso no se mide.
Optimiza la eficiencia organizacional. Cuando la cultura es clara y permeada, pues todo fluye mucho más. Cuando la cultura no es clara, pues las cosas como que se traban. Es como la estrategia es un riel y la cultura es otro riel. Quite el riel de la cultura a ese tren de la organización y verá cómo va ahí entre los troncos, entre los maderos, tropezando todo el tiempo. Entonces, no es eficiente la organización. Mejora la motivación, que eso es una preocupación enorme. ¿Cómo motivar a la gente? No es un tema menor. Álvarez Gardiazabal escribió un libro que me gusta mucho, se llama La generación del espectáculo. Y es como las nuevas generaciones, pues eso hay que hacerle, ¿no? Botarle voladores, bombos, platillos, para que las cosas, y yo creo que es un reto de recursos humanos, para las reuniones de fin de año, para las capacitaciones, para tantas cosas, como que tenemos que hacer cosas que descresten a las personas, porque como que nada los descresta, nada los impresiona. Entonces, ¿cómo mejorar la motivación? Aquí la cultura puede ser una palanca bien importante. Genera esos resultados o ayuda o contribuye a los resultados de ese negocio e incrementa el compromiso de las personas. Dos preocupaciones, o digamos, todas son preocupaciones enormes hoy en día, pero ese tema de la motivación y el compromiso son como que están ahí en el primer lugar. Si la gente no se siente comprometida con algo, no se compromete con algo, termina pues abandonando el barco. Ahora, ¿cómo construye usted una cultura fuerte y sólida si la gente le rota un montón? Pues eso es un tema muy complicado, ¿no? Entonces tiene que cuidar esa rotación pues para que se le logre establecer elementos culturales, digamos, fuertes y sólidos en su organización. Bien, actores, repito, aquí a mí me toca decir lo que Andrés dijo, lo que David dijo, pero ustedes ya los vamos a recorrer. Si tienen preguntas, al final, con gusto las revisamos. Actores, acciones y elementos que definen cultura. Primero, los fundadores, dueños y accionistas. ¿A qué le dan prioridad? ¿Qué iniciativas impulsa y qué los desconecta? Pero recuerden que la cultura tiene dos caras, o es como dos espejos, o como dos caras de una moneda. Por un lado está lo que los fundadores, dueños y accionistas le dan prioridad, las iniciativas que impulsan y qué los desconecta. Eso es una cosa que de pronto a través de comunicaciones puede ser enviada al mensaje. Perfecto. Pero otra cosa es que el receptor, que son los colaboradores, les guste lo que le dan la prioridad a los accionistas, las iniciativas que impulsan y lo que les desconecta también se sientan desconectados con esas cosas. ¿Por qué razón? Porque la cultura al final se construye, no es una cosa unidireccional, es una cosa que se define, pero yo también tengo que definir si quiero trabajar en esa cultura. Y aquí hay un tema importante. En un mundo de búsqueda de empleo, yo vengo del mundo de la consultoría y trabajé, digamos, en una compañía que hacía programas de outplacement. Los que no solo lo conocen son programas de transición de carrera. Cuando las organizaciones hacen fusiones, reestructuraciones y tienen que despedir personas, nos contrataban a nosotros para su reubicación laboral. Entonces la gente está desesperada por reubicarse laboralmente y a todo eventualmente le va a decir que sí. ¿Le gusta esta empresa? Sí, le gusta. Sí, porque está desesperada por trabajar. Pero el desespero de la gente es por pagar servicios públicos y cuotas de vivienda y cuotas de carro. Y para mí eso es una tragedia en la vida de los seres humanos. ¿Cómo logramos? Miren que esto empezamos a tocar aquí temas de fondo y es, al final, ¿cómo logra uno que las personas alivien y manejen muy bien su vida financiera para que sean libres en su tema de carrera? He trabajado con muchas personas, repito, 17 años en temas de su reubicación laboral y el gran problema que tienen las personas usualmente es cómo han manejado sus finanzas. Y yo les digo una conclusión de lo que he visto. El que mejor maneja su parte financiera es el que mejor maneja su carrera. Eso para mí ha sido un principio impresionante. Porque si no, repito, insisto, si no maneja bien su parte financiera, termina trabajando y haciendo cosas es para pagar servicios públicos. Y aquí es donde le pega durísimo a las culturas de las organizaciones. Porque hay gente que no le importa la cultura. Le interesa es cumplir con una necesidad básica que tiene en su vida personal. Bien, entonces, los fundadores definen clarísimamente, pero las personas que trabajan tienen que leer eso también. Oiga, ¿en qué cultura estoy? ¿En qué cultura me muevo? ¿Y cómo voy a funcionar ahí?
Las formas de relacionamiento interno y externo que tienen que ver con todos los temas de comunicación. Cómo nos relacionamos es un definidor de la cultura organizacional. El estilo de dirección, también lo mencionaron, si es autócrata, permisivo, controlador, democrático, integrador, estimula la comunicación, si empodera a la gente, ese estilo de dirección pues va a definir cultura. Entonces, podemos dejar que la cultura fluya, pero también podemos preguntarnos qué cultura necesitamos para cumplir la estrategia o los principios de la organización. ¿Cómo recompensan, reconocen y sancionan a la gente? Esos son los estímulos. Y eso también tengo que tenerlo claro, de cara a la cultura, pero si no he definido la cultura, si no la tengo clara la cultura, pues ¿cómo defino las recompensas, los reconocimientos y lo que sanciono? Tengo que tener clara la cultura para definir eso y ir completamente en línea y hacer una labor estratégica desde la gestión del talento humano, que es, digamos que es una de las cosas que más se hablan en cualquier foro. ¿Cómo ser estratégicos en la gestión del talento humano? ¿Cómo apoyan estratégicamente las áreas de recursos humanos a las organizaciones? Me parece que aquí pueden haber varios elementos que ustedes pueden tomar. Una cosa es el estilo de dirección y otra cosa es el estilo de administración. Hay unos líderes que son muy tesos como líderes, pero son muy malos administradores. ¿Ven la diferencia? No me quiero referir a nadie en particular, pero hay gente que en su liderazgo incentiva, motiva, conecta, pero a la hora de administrar es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y eso tienen que tenerlo muy claro en la cultura, culturalmente, nuestro estilo de dirección y nuestro estilo de administración, ¿cuál va a ser? Y eso cómo lo fortalecemos, porque ahí también hay que darle herramientas y recursos a la gente para que mejoren eso. Y esos líderes puedan hacer esa tarea y aprovechar esas capacidades que tienen. Los principios y valores organizacionales, sin duda todo hace parte del universo, ya hablaron suficientemente de eso. La estructura, lógicamente la tecnología y todos los sistemas de apoyo que tenga la organización. La tecnología es un definidor de cultura tremendo, porque si aquí valoran la tecnología, todo se mueve a través de apps, tienen una plataforma tecnológica para administrar, por ejemplo, la fundación, pues una persona que no valore, no esté metida, no se conecte, no le parezca, pues va a sufrir mucho en una cultura donde la tecnología es importante. Finalmente, el lugar de trabajo. Lo que comparten las personas, las actividades y sentimientos con los que se identifican. El orgullo por la organización, también lo mencionaron acá. Me siento orgulloso. ¿Usted por qué está orgulloso de trabajar acá? Esa es una buena pregunta para hacerle a los colaboradores. ¿Usted de qué se siente orgulloso de trabajar acá? Porque si bien puede que no haya medición, yo creo que sí las hay, mediciones formales, pero si usted como líder quiere tantear qué tanto la gente está conectada con la cultura de la organización, pregúntele, tómese el cafecito, que hablábamos con Juan Pablo mencionaba hace un momento, y pregúntele, ¿de qué te sientes orgulloso? ¿O de qué te sientes orgullosa en esta compañía? ¿Qué es lo que más te motiva a venir a trabajar? Esas conversaciones son absolutamente vitales. Y ahí es donde el líder sí puede hacer la diferencia, porque escucha a la gente y dice, uy, este está desconectado. Este está por otro lado, y ahí es donde el líder hace un papel fundamental. Esto sirve para las organizaciones y sirve para la familia. Es decir, uno le puede preguntar a la pareja, ¿de qué te sientes orgullosa de estar casada conmigo? ¿No? De pronto ya una sorpresa por ahí. Pero valida, le pregunta a uno, ¿eres feliz? Yo esa pregunta le hice a mi esposa y se echó a llorar un día, en el 2019. No les voy a contar pues la infidencia, pero se puso a llorar, temas muy importantes, entonces, y es una pregunta que recurrentemente hago. ¿Por qué razón? Porque, fíjense ustedes, es importante asegurarnos como líderes, como pareja, que nuestros hijos y cónyuge estén felices. ¿Estás feliz? ¿Te sientes realizado? Bueno, ahí tuve una revelación en esa conversación. Cuando les tenga más confianza les cuento, pero por ahora. Sí, sí, no, yo la miro a ella y ella parece feliz. Yo estoy convencido de. Bueno, parte de la ecuación, ¿cuál es? Y miren, parte de la ecuación porque el ecosistema de la cultura es un ecosistema grande y si uno le da doble clic a cada uno de esos puntos, pues es un tema que resulta enorme. Pero parte de la ecuación, ¿cuál es? Se define la estrategia, entonces una persona preguntaba, oiga, pero si no hay estrategia, ¿qué hacemos? Pues pregúntele al presidente de la compañía, oiga, ¿usted qué quiere de esta empresa? Entonces ahí le va a dar la estrategia, que no la tengan formulada, que no la hayan lanzado, pero yo sí tengo la absoluta certeza de que los líderes de una organización, sería una cosa muy rara, eventualmente no sepan qué quieren de su empresa y para dónde van. Pero pregúntele,
sí le creo que no la tengan escrita, formulada o divulgada. Después se identifica la cultura que apoyará esa estrategia. Ahora, ya hay unos valores definidos, ya hay unos principios definidos, pero hay otros elementos que se requieren para que la cultura apoye la estrategia. ¿Cuáles son esos elementos? Pues los que acabamos de ver, todo ese universo, todo ese ecosistema. Y tercero, se acuerda el estilo de liderazgo que va a arraigar esa cultura. Como bien lo dijimos, los líderes van a hacer un papel fundamental, pero no todo líder, déjeme ver qué es no todo líder, ya se los voy a mostrar, no todo líder puede arraigar una cultura, porque no funciona de esa manera. Si no, sería muy fácil. En los procesos de selección sería tremendamente fácil, pero digamos que ahí es donde están los retos. Y por eso invierten incluso, pues obviamente, cantidades de dinero importantes en headhunters, porque entre más arriba el liderazgo, más impacto tienen la forma en que se hacen las organizaciones. Entonces, yo no voy a poner en riesgo traer un directivo que no me coincida con la organización, si, digamos, va a impactar la cultura y finalmente los resultados del negocio. A niveles más bajos, pues tenemos menos capacidad de afectar la cultura de un negocio. Entonces, simplemente como conectando puntos, ideas y por qué las cosas se hacen. No es, venga, yo no soy headhunter, entonces no es que le haga publicidad, pero no le contratemos al headhunter, venga, hagámoslo acá. Bueno, si usted tiene buenas herramientas, buen procedimiento, hágalo. Pero tengan presente, si usted trae un alto directivo, tiene que asegurarse que realmente ese personaje va a encajar con la organización, si no va a ser un problema y un dolor de cabeza. Además de lo dicho, ¿por qué es importante la cultura y cómo es percibida? Primero, porque a partir de esas creencias y valores de una organización, los líderes definen estrategias para aprovechar oportunidades de mercado y mitigar riesgos. Entonces, ellos creen, piensan cosas y dicen, listo, aquí de acuerdo a esto que estamos pensando, sintiendo, creyendo, vamos a hacer estas acciones de mercado, vamos a hacer estas mejoras con nuestros clientes, vamos a desarrollar nuevos productos. Entonces, tener esa cultura clara es bien importante. Solamente quiero hacer énfasis en eso. Segundo, de acuerdo a una investigación de Deloitte, 87% de los gerentes generales y de recursos humanos creen que una cultura alineada con la estrategia es una ventaja competitiva. Ya lo dijo, eso lo dijo Deloitte, pero lo dijo Andrés, lo dijo David. Entonces, ¿cierto? Sello, lo dijo Juan Pablo, eso tiene sello de calidad por todos lados. No hay nada que hacer, y lo digo en serio. Tercero, es fuente actual de valoración e inspiración de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, los que nacimos después de los 80, entonces, me miran como diciendo, es para que no se me duerman. Sí, era de una vez me miraron, espere que está oscuro el salón, pero espere que este no es, usted tiene un ratico más. Oiga, las nuevas generaciones valoran que haya una organización que tenga propósito, que tenga sentido y que tenga claridad de para dónde va. Eso es bien importante para ellos a propósito de la retención y el compromiso. Solo el 19% de las empresas considera tener su cultura alineada con la estrategia. Fíjense que hice una pregunta que obviamente no tiene la profundidad de la investigación, pero les dije que tanto esas características que ustedes tienen en su organización está alineado o le aporta la estrategia. 57% respondió en este foro, en este simposio, que sí hay una alineación o sí le aporta la estrategia. Aquí la cifra fue más dramática en el sentido de poco la cultura le aporta la estrategia. Y otro dato, más de la mitad de las empresas está intentando cambiar su cultura actual. Y aquí, pues, donde uno le dé doble clic, hay un montón de trabajo para hacer. Pero ese es el reto interesante y bonito que tenemos nosotros en talento humano. ¿Por qué razón? Porque aquí ya estamos hablando de cambio cultural. Mencionaron en mi presentación que estuve en MIT, entonces no se vaya porque hice un curso allá de cómo liderar organizaciones, cambios en organizaciones complejas. Le voy a ahorrar el viaje a Boston, el curso con el dólar a 5,000 pesos. Entonces, eso le voy a ahorrar, aquí le vamos a ahorrar un montón de plata a mucha gente o a muchas organizaciones. No se vaya, espero y verá, porque hay un tip muy sencillo, pero bien importante frente a eso. Están intentando cambiar. Cuando terminamos el curso de cambio allá en MIT, el señor se despidió y nos dijo, buen viaje de regreso. Solamente les quiero decir una cosa, los cambios culturales son los más difíciles de lograr, que tengan un buen retorno a sus hogares. Quedamos, sí, empieza uno a temblar y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo nos suelta con eso? Claro, ¿qué tiene uno que hacer? Coger todas las notas, los libros, todo lo que le manda para poder entender de qué le está ese señor hablando a uno. Porque el cambio cultural es un cambio de hábitos, es un cambio de forma de pensar y de ser. Y no hay nada más
concluyente que los seres humanos somos como un caucho. Estamos en una zona, nos estiran para cambiar, pero volvemos a esa zona sí o sí, o sea, tratamos de volver al statu quo. Hay un libro bien interesante que se llama de liderazgo, mientras me acuerdo el nombre del libro, se llama, bueno, cómo los líderes imaginan el futuro. Bueno, ya les digo el nombre, es que me dio COVID hace un año y eso queda uno medio desestabilizado. No, no es la edad, es el COVID. Pero bueno, ya estamos saliendo de eso. Ese libro de liderazgo dice que hay dos características que tienen los líderes que han transformado la historia de la humanidad y menciona algunos de esos líderes. Entonces piensen ustedes qué líderes han transformado la historia de la humanidad positivamente, para que no me mencionen a Hitler, que casi siempre, Hitler, no. Positivamente han transformado la historia de la humanidad. Pueden ser líderes recientes o antiguos. ¿A quién se les viene a la cabeza? Mandela, que han tocado la historia de la humanidad. Otro, Gandhi, perfecto. Jesús, menciona un libro de liderazgo. Esto no tiene que ver con un tema religioso, que han transformado la historia de la humanidad. ¿Quién más? Martin Luther King, perfecto. No, digamos, no digo que no, pero no está en el libro. No digo que no, pero no está en el libro. Entonces, como esos libros son resultados de unas investigaciones, porque en estos temas hay dos tipos de visiones, la que yo me imagino y la que han investigado personas por 20 o 30 años. Entonces yo me pego a los investigadores, ¿cierto? Entonces hay que hacer caso. Yo me puedo imaginar cosas, pero eso no es la verdad. La investigación seria es la que arroja información que puede ser relevante. Dos características tenían esos líderes. ¿Cuáles son esas dos características? Allá el público virtual también puede participar enviándonos mensajes. Escriban ahí en el chat. Comunicación no. Coherencia tampoco. Empatía tampoco. Humildad. Otra vez Andrés. Pega un batazo. Humildad. La segunda. Gracias Andrés. ¿Ah? No. No, y como se nos acaba el tiempo, se las voy a decir. Porque pero gracias por el esfuerzo, gracias, de eso se trata. La segunda es valentía. Valentía. Humildad y valentía. ¿Por qué razón? Porque la valentía se requiere para desafiar el statu quo. Estamos hablando de cambios culturales y cambios en las personas. Y usted tiene que desafiar a las personas a que cambien, a que deje el statu quo. Seres humanos que van a tender a volver a su statu quo y a querer hacer las cosas como las ha venido haciendo, terca y neciamente. Bien intencionados, sí, pero van a querer volver allí todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. No se confía, el ser humano naturalmente vuelve a su zona de confort. Va a querer volver. Entonces, cuando le dicen, necesitamos cambiar esto, ¿sabe qué es lo que va a pensar? Ah, sí, esos son pequeños ajustes que necesitamos hacer. No, no es un pequeño ajuste. Es un cambio en su forma de actuar y proceder. Frente a los clientes, frente a sus compañeros de trabajo, frente al negocio, frente a su trabajo. Me decía el presidente de un banco, John, yo quisiera que la persona que está en el archivo, cuando esté haciendo su trabajo, esté pensando de qué manera eso que está haciendo puede beneficiar a un cliente. Imagínense el cambio en la forma de pensar. Esos son cambios enormes. Entonces, y eso es demandante. Y por eso nos dijeron lo que nos dijeron sobre el cambio cultural. Es muy fuerte cambiar. Trate usted de cambiar un hábito, ¿cierto? No me acordé el nombre del libro. Y ahora, hay otro libro que se llama Sálvese quien pueda, de Oppenheimer, el periodista argentino que trabaja en CNN. Sálvese quien pueda, habla de cómo la tecnología está revolucionando, obviamente, los puestos de trabajo. Pero mire, el tema es, a propósito de todos los cambios, una consultora de McKinsey dijo, por ahí colocó en un post, dijo, mucha gente está preguntando cómo hacemos, cuándo va a volver la normalidad. Entonces, digamos que ella dice, si se refieren, todas esas personas que preguntan, ¿cuándo la vida va a volver a la normalidad? Si se refieren a la vida del 2019, nunca, nunca va a volver. Ahora, lo tenemos acá, pero queremos que nuestra organización se siga comportando y actuando de la misma manera. Y eso sí es muy complicado. ¿Por qué? Porque el statu quo, la zona de confort está allí.
¿Listo? ¿Qué debemos entender entonces? ¿Qué debemos entender? ¿De dónde venimos? Clave para que usted mire el tema de la cultura en su organización. ¿De dónde venimos? Miren ustedes. De un desarrollo tecnológico exponencial, que lo hemos hablado, uy, la tecnología ha revolucionado todo el tema. Solamente cogí un ejemplo, yo creo que hay miles y mejores, pero existió una máquina en el 96, el ASI Red, era el superordenador más rápido de la época. Ocupaba el 80% de una cancha de tenis. Requería para funcionar la electricidad de 800 hogares en los Estados Unidos, que eso es mucha energía. Y su inversión fue de $50 millones. 10 años después sale el PlayStation 3. Bueno, y él se operaba con 1.8, ¿cómo se llama? La medida, que eso en billones, de la velocidad de los equipos de cómputo, que sí, son como megabytes, se llama teraflops, porque es floating point. ¿Qué tan rápido en un segundo se mueve eso? 1.8 teraflops, ¿no? 10 años después, el PlayStation 3 utilizó 1.8 teraflops, igual que la máquina 10 años antes. Consumía la energía menos de una bombilla eléctrica y costaba $500. Si uno dice, caramba, uy, qué cosa tan impresionante la tecnología. No, es que la tecnología sí es abrumador todo lo que está pasando. La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿eso cómo afecta la cultura de mi organización? O sea, eso como la forma de pensar. O sea, las cosas ocurren mucho más rápidos, las soluciones son mucho más rápidas y culturalmente eso qué significa para un negocio como en el que me estoy desempeñando. Segundo, reestructuraciones, fusiones y adquisiciones, digamos que ha sido el pan de cada día, lo hemos visto en noticias. Y ahí hay 3 ejemplos, Vodafone con Mannesmann, una fusión de estas grandes de Vodafone, ¿es qué? Comunicaciones, telefonía y comunicaciones, Pfizer con Allergan, Dow y DuPont, y en fin, la lista es interminable, fusiones y adquisiciones. ¿Qué pasa? Que eso ha cambiado el tema de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque muchos de los millennials, que son los que están ahora entrando a las organizaciones, pues han visto a sus papás salir de los trabajos por esas fusiones y reestructuraciones. Entonces han visto el dolor, han sentido la tristeza, pues porque cuando uno trabaja con gente que pierde el empleo, entiende el impacto que eso tiene. Porque una cosa es que uno salga y diga, me voy de la compañía porque me cansé, no me gustó la cultura y no sé qué, y uno toma su decisión. Pero cuando uno lo llaman un día y le dice, mira, John, tú eres muy querido, muy chévere, buenísimos todos sus aportes, pero no vas a seguir en la compañía, pues eso sí es un golpe muy bravo. Al ego, a la autoestima, a la seguridad, a la confianza, a muchas cosas. Cuando los hijos han visto eso en sus casas y esa preocupación de sus padres, pues entonces dicen, ¿para qué vale la pena si este le dio el corazón a esa empresa? El tema de las, ¿para qué? Mire, todo lo que trasnochó y así le pagaron. Entonces tenemos una generación que ha visto, por lo menos en las organizaciones grandes, que ha visto un cambio y dice, no hay que apostarle la vida a una compañía. Y eso es lo que usted está recibiendo hoy en su organización. Eso no es gratis. Eso es lo que usted está recibiendo. Se reduce el sentido de lealtad organizacional de las nuevas generaciones. Pues la lealtad ya no es la misma. Yo trabajo, me compensas, dame algo de lo que yo quiero. Entonces, de pronto ellos querrán libertad para muchas cosas, de tiempo, independencia, bueno, tantas cosas, ¿no? Trabajo en casa. Pero si estamos 3 años y cumplo con mi trabajo, me voy y listo, no hay problema, no pasa nada. Entonces, eso, digamos, ¿de dónde venimos? De eso. Incremento de la población laboral con ADN tecnológico y visión del mundo diferente, entonces ya no creen en el mismo mundo que teníamos, digamos, antes. Y la pandemia que exacerba las anteriores. Cambio en la perspectiva de vida de las personas, se viene la gran renuncia, que es gente preguntándose, ¿yo para qué? Hago todo esto, yo necesito es otra cosa, no soy feliz en mi trabajo. Y entonces viene el concepto de felicidad, ¿qué es la felicidad de las personas? Y entonces ahí viene la respuesta dada por el grupo de la fundación, escuche la gente. ¿A usted qué lo hace feliz? Pregúntele de verdad. Pregúntele a sus hijos.
¿Eres feliz, hijo? ¿Estás realizado? De pronto le dan una respuesta ahí medio rara, pero usted tiene que profundizar en eso. No es menor. Y reveló la pandemia oculta, el agotamiento y la salud mental. Por eso lo hable también lo de la fundación de cuidar a su gente, ¿cierto? Bueno, muy bien. Agotamiento y salud mental. La gente está agotada. Bien. ¿Dónde estamos? Pues de pronto del Foro Económico Mundial muchos conocen esta gráfica. Tras la Guerra Fría se denomina el mundo VUCA, mundo complejo y ambiguo. ¿VUCA por qué? Pues porque es el acrónimo de volátil, incierto, complejo, ambiguo, o mundo VICA en español. Y después de la pandemia, 2020, se habla del mundo BANI, un mundo caótico, un mundo frágil, es decir, cualquier cosa nos puede desestabilizar y la pandemia lo demostró. Un mundo ansioso, la gente vive con unos niveles de ansiedad, pues es de hecho lo más preocupante. Usted tiene que preguntarse, ¿qué le genera ansiedad a la gente en mi organización? ¿Qué les está generando ansiedad? Y ahí escuchar. Ahora, que ese papel lo haga el equipo de comunicaciones de la empresa, el equipo de recursos humanos, con 4,000 empleados. ¿Usted puede creer eso posible? Por más intranet, por más apps que generen, ¿sabe quién puede identificar cómo está la gente? ¿Quién? El líder. Es que el papel del líder es fundamental. El líder es el que puede, porque los está viendo día a día. Pero cuando el líder traslada esa tarea a recursos humanos o al área de comunicaciones, está cometiendo un error fatal en su liderazgo. Tiene que escuchar a su gente, está ansioso, no lo veo comprometido, me está llegando tarde. Pero si el líder dice, no, es que yo no soy así, yo no, ay, pues él verá, ¿no? Porque gente hay para trabajar, eso es una cultura. Pero es una cultura enferma, pues. Así no funciona el mundo, ¿de acuerdo? Un mundo no lineal. ¿Qué significa no lineal? Que antes planeábamos cosas, hagamos esto para traer clientes y los clientes no llegan. O los clientes llegan sin hacer cosas nuevas. Como en la pandemia. A mí se me dañó el carro, le pasó algo y no voy a decir la marca porque pues tengo gran aprecio por esa compañía, pero se dañó el carro, entonces mi hijo, esta sí la voy a referir, me dijo, papá, un Toyota. Entonces dije, me armé de valor, dije, pues sí, no más estos carros que sacan la mano y me fui a la Toyota. Eso fue 2020, octubre. Me fui a la Toyota. Señorita, muestre qué carros hay. No necesito tanto, por aquí, por esta gama. Entonces me muestra los carros, le digo, chévere, ¿y cómo funciona? Entonces, así. ¿Y en cuánto tiempo lo entregan? En 6 meses. Digo, ¿y cómo así que en 6 meses? Sí, porque no hay. Pero ¿cómo me dice que no hay? Estamos en una pandemia, no se sabe del futuro, anticipan una crisis económica como nunca antes la humanidad ha vivido. ¿Cómo que no hay carros? Me dice, le voy a contar lo que me dice la gente. Los que tienen plata dicen, ¿para qué la guardo si uno en cualquier momento me muere? Me voy a dar mi gusto y me compro mi carro. Los que tienen plata dicen lo mismo, pero sacan un crédito. Dicen, ¿para qué uno? Entonces terminan comprando carros y comprando, y teniendo un montón de cosas que digamos que anhelan tener. Bueno, y eso nos habla un poco de la fragilidad de los seres humanos y en qué ponemos nuestra seguridad, nuestra felicidad, ¿no? Y ahí van a sufrir una decepción enorme, ¿no? Porque apenas pase el olorcito a nuevo del carro, ese hedor a nuevo, delicioso, se van a decepcionar. Pero mire, es un mundo incomprensible, o sea, la gente no entiende por qué pasan las cosas que están pasando. En eso estamos. Otra vez la pregunta, su cultura, ¿cómo encaja dentro de esto? ¿Listo? Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 5 minutos. ¿Para dónde vamos? Pues esa respuesta yo la sigo buscando. Si alguien del respetable público nos puede decir para dónde vamos, pues es bienvenida, pero digamos, nadie la sabe. Uno de los mayores, de las personas de TED que más visitas ha tenido, un profesor inglés dijo, hablándole a una comunidad científica, le dijo, todos los que estamos acá no tenemos ni idea de lo que va a pasar en 2 años. O sea, realmente nadie sabe para dónde vamos. Pero sí, de pronto, ¿qué se necesita? Eso de pronto sí lo podemos responder. Aunque el futuro es incierto, cómo se maneje y lidere el presente es lo que va a hacer la diferencia.
¿Qué es lo que, digamos, personalmente y a manera de contribuirles a ustedes eventualmente algo nuevo, he visto? Pues, por un lado, la investigación de McKinsey en diciembre del año pasado le preguntó a una cantidad de CEOs cuál era su mayor preocupación para el 2022. CEOs de las compañías. No fue productividad, no fue ventas, nada de eso. Fue conseguir el talento que la organización requiere y retenerlo. Presidentes de compañías, que eso no era una preocupación antes. Nunca la había sido. ¿Qué creo yo después de mirar, de haber vivido 11 años en una organización de 3,000 y pico de personas y de haber estado 17 años en consultoría? Pues definitivamente creo que el tema es fortalecer cultura y fortalecer las relaciones laborales. ¿Cómo se fortalece cultura? A través de un liderazgo sólido. Y aquí voy a dar un par de ejemplos. Interés genuino en las personas y su desarrollo. Y aquí es donde ser genuino es clave. Jack Welch, el que fue presidente de General Electric, alguien preguntaba cómo ser auténtico. El tipo fue cuando lo nombraron vicepresidente y entró a esta gran compañía. Él fue, digamos, a un cóctel de presentación, lanzamiento, vestido de una manera. Entonces hizo su charla, hizo su presentación, se bajó, empezaron el cóctel y entonces se acerca al jefe y le pregunta, ¿cómo me viste? ¿Cómo estuvo? Me dijo, no, Jack, como siempre, excepcional. Lo único que me pareció es que no eras tú mismo. Tu forma de vestir, tu forma de hablar, no. Nosotros contratamos a Jack. Sé tú mismo. Entonces el ser humano quiere imitar a otras personas y lo importante aquí es que la organización, por eso casi cualquier documento sobre cultura organizacional aparece una huella digital. Cualquier documento que ustedes vean de cultura es una huella digital, es irrepetible y es única. Nunca, así sean 2 hospitales, 2 farmacéuticas, nunca, o 20 o 50 o 100 o 1000, nunca son iguales. Tengan interés genuino en las personas y su desarrollo, sean auténticos, atención de aspectos valorados hoy día por los colaboradores. Pues la gente está pidiendo cosas, escúchelos, qué es lo que piden y segmente eso y haga el trabajo que pueda hacer. Hay muy buenas prácticas en el mercado. Para fortalecer las relaciones laborales, creo firmemente y como comunicador, implemente una estrategia de comunicación fluida y consistente que involucre a todos los niveles de la organización. Y con esto me refiero a formar facilitadores internos de comunicación en gerencia media, personas de base, en operarios, en auxiliares, en analistas y fortalecer la capacidad de comunicación de la alta gerencia. O sea, ponga a esa organización a hablar a todos los niveles, digamos, con entrenamiento y espacios intencionales de comunicación. No solamente un grupo dirigiéndose allá y a ver qué rescatamos, sino gente de la base preguntándole a sus compañeros en los baños, en las cafeterías, ¿qué hubo? ¿Cómo viste el tema? Pero es un tema de comunicación intencional muy poderoso. Ahí les dejo. Y lo mismo, formar entrenadores internos me parece que es clave. Viejo como la panela. Train the trainers. Lo que pasa es que he visto también en estos más de 25 años es que una cosa es lo que hay y otra cosa es los que tienen la capacidad de implementar estos temas. Entonces, el train the trainers va a demandar mucho tiempo, pero es de las cosas poderosas. Porque, ahora sí les doy el dato del MIT, para los que se quedaron y quieren ahorrarse la platica. La manera de lograr cambios en una organización es cuando se hacen desde adentro, con gente interna, que tengan la visión del consultor externo. Entonces, usted coge, forma a esa gente y esa gente entrena y otro grupo comunica. Y entre más masa logre usted tener de facilitadores en entrenamiento y facilitadores en comunicación, los cambios culturales se van a dar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Cierto, genera credibilidad. Modelamiento. Digamos que sí, todo eso es cierto. Me falta una. Claro, claro, se incluyen las personas, pero ¿qué tiene que hacer una persona cuando tiene que pararse aquí a comunicarle a sus compañeros cosas? Cuando tiene que entrenarlos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano es tremendamente complejo. Una cosa es que le digan a uno, pero le puede entrar por aquí y fácilmente le sale por acá. Cuando usted se sienta a preparar un contenido,
o se sienta a preparar un entrenamiento, el nivel de apropiación que mencionaron acá es brutal. Y ahí sí, con autoridad, el mismo compañero, no es que vino, trajeron a John Badelli, pero John no sabe. Es que no sabe cómo es la vuelta acá. Eso aquí no se puede hacer. Pero cuando el de adentro se apropia, entiende y dice, claro, esta vaina hay que hacerla, esto es urgente, este cambio. Entonces el éxito es tener esa gente que multiplique y como todo en la vida es una guerra de masas. Es decir, tenemos que conquistar más gente a favor de la cultura y la estrategia que queremos. Todo es guerra de masas. Si no, mírenlo, no quiero referirme al tema político, pero es lo que pasa y es práctico. No quiero calificarlo ni bueno ni malo, pero salen unos a quejarse y salen otros a decir que es maravilloso. Pero ¿qué están tratando de lograr? Conquistar el corazón de la masa. Unos y otros. ¿Ven? Y lo mismo es en una organización. Entonces, ¿cómo conquista? Lo que pasa es que aquí es claro que la motivación es la correcta. Listo. ¿Qué se necesita? Pues ese líder medio superhéroe que mencionaba Juan Pablo con capa, ¿cierto? Y tal vez voy a terminar acá porque ya se nos cumplió el tiempo, decir de este modelo del impacto del liderazgo en la cultura, el modelo de competencia, necesidad organizacional y pasión. ¿Qué ocurre? Dicen que cuando usted tiene personas que son competentes, les apasiona lo que hace y responden a la necesidad de la organización, eso se llama, en términos de liderazgo, la zona dulce del liderazgo. Ahí el líder está absolutamente realizado. La zona dulce del liderazgo. Sin embargo, para mi gusto, humildemente, reflexionando, creo que le falta un pedacito. Porque usted puede traer la gente o tenerla competente, apasionada por lo que hace, la organización necesita eso que hace, pero no funciona. Es decir, funcionan los resultados, pero como que no engrana. ¿Qué le hace falta ahí? La forma de hacer las cosas, que es la cultura. Es decir, me apasiona el trabajo que me ofrece la fundación. Soy competente para hacerlo. La fundación me necesita a mí, pero la forma que hacen las cosas no es la mía. O yo empiezo a actuar a mi manera y empiezan a decir, oiga, pero John actúa, es que la forma en que lo hace, John, espérate, ven, así no, John, pilas, háblale así a la gente, la forma en que hacen las cosas. ¿Eso qué es? Cultura. Esa es la cultura y ahí es donde está el problema. ¿Cómo se mide? Y ahí está, digamos, el gran reto. ¿Cómo medimos esa forma de hacer las cosas versus un proceso de selección o versus la gente que tenemos? Obviamente el líder es el que está ahí. Yo digo que es el papá, ¿no? Si ocurre un temblor, ¿a dónde corren los niños? Estamos todos en casa. ¿A dónde corren los niños pequeños? Donde los papás. Lo mismo debe ocurrir en las compañías. Cuando ocurre un temblor, cuando temblor organizacional se refiere a retos, problemas, dificultades, una noticia, lo que sea. ¿A dónde debe correr el colaborador? ¿A dónde? Líder. Debe correr donde el líder. Si no corre donde el líder, sino a otros, a terceros, pues de pronto no va a recibir información de primera mano correcta y termina tomando decisiones equivocadas. Lo mismo en casa. Si tiembla y mi chino sale para donde el vecino, no mentiras. Pues entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, se acabó el tiempo, ¿cierto? O sea, aquí tenían, es que este tema para hablar como locos. El reto es el siguiente. Déjenme decirles, perdón, aquí termino con esta. Déjenme, yo me voy aquí, esta. Aquí, ahora sí, para terminar. El reto es el siguiente, que los seres humanos se atrevan a cambiar, que se atrevan a cambiar y ajustarse a esas culturas y a esas cosas. Este es el modelo del Management Research Group, que es de competencia, digamos sí, como de prácticas de liderazgo, lo llaman ellos, y tiene una herramienta de medición, pero eso no es lo interesante. Tal vez lo que les quiero decir es, dicen, los líderes se definen en 6 categorías, de acuerdo a la investigación global que ellos han hecho, y las que tienen el asterisco son las que se pueden desarrollar, las que no tienen asterisco no se pueden desarrollar a partir de un taller. Recuerden que uno puede cambiar a partir de un taller, a partir de un coach, a partir de un mentor, a partir de un psicólogo,
a partir de un psiquiatra, y hay gente que necesita un sacerdote, digamos, un exorcismo, alguna cosa. Sí, pero mire, para terminar, me encontré con esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona está en lograr adhesión, pues yo puedo, las que tienen asterisco no se desarrollan a partir de talleres. Entonces, no hay un taller, vengan al taller de autocontrol. Digamos que sí puede haber, pero lograr mejoras ahí es muy difícil. Yo me encontré con esta del entusiasmo, que se podía hacer, y ya tenía manual. Esa palabra que la tiró Jorge Barón, pero aquí un poco de nuevas generaciones no saben quién es Jorge Barón, pero busquen ahí en Google quién era Jorge Barón. El entusiasmo es una práctica de liderazgo muy importante y tenía manual. Entonces, entusiasmo es esa persona que usted le dice, vamos a tomarnos un café. Y dice, uy, qué rico, chévere, tomarnos un café. Y hay gente que, tomémonos un café. No, gracias. Te provoca agua aromática, un tecito. No, gracias. Entonces, como que uno dice, ya como que entra en reversa, ¿cierto? Pero cuando uno le dicen rico, chévere, qué delicia, entonces, mire la práctica de entusiasmo y decía, observe una persona entusiasma en su equipo de trabajo. Entonces yo miré en su momento, recién empecé en consultoría, una persona entusiasta. La vi, la identifiqué, una niña que siempre hacemos uy, buenísimo, John, gracias por involucrarme, me parece genial, cuenta conmigo, chévere. Entonces yo dije, voy a mejorar mi práctica de entusiasmo observándola a ella. El caso es que eso que uno deja pasar el tiempo y no hace la tarea. Pero un día me levanté y dije, hoy voy a imitar a Adriana. Ese día, a las 10 de la mañana, llegó una compañera de una cita médica y le dijeron que estaba embarazada. Entonces ella llegó a la oficina, yo ya estaba en consultoría, ya había llevado a mi esposa, entonces la conocían, etcétera. Y ella dice, niñas, estoy embarazada. Recursos humanos, usualmente hay muchas mujeres y ese ha sido. Entonces se para Adriana y se le bota y le da el abrazo. Felicitaciones, Nata, qué alegría. Y esa era mi idea de poner en práctica la imitación. Y yo dije, ay, Dios mío. Y los que no somos así, todos extrovertidos, me paré, salí a la puerta de la oficina, abrí mis brazos, Nata, felicitaciones, y me boté y la abracé. Yo creo que la mujer que ahí pierde el niño. Del susto. Segundo, varios pensaron que el niño era mío. Tercero, como era, mi esposa ya había ido, pues le contaron la cosa porque fue medio rara. Llegué a mi casa y mi esposa me dijo que Natalia está embarazada, ¿no? Yo le dije, sí, imagínate. Me dijo, ¿y por qué te dio tanta alegría? Entonces yo le dije, no, cielo, es que estoy mejorando una práctica de liderazgo. Entonces me dice, ¿qué otra práctica de liderazgo quieres mejorar? Pues para estar como... Ser líder demanda esfuerzos. A veces se presta malos entendidos, pero vale la pena hacerlo y hay que cambiar. Para cambiar cultura hay que cambiar gente. El tema es que la gente tenga, ustedes, la valentía de retar a las personas, de retar a los líderes a cambiar, porque mucha gente se queda, yo soy así, no soy para esto. Resulta que sí es para esto, porque la vida lo ha puesto ahí para que usted haga la diferencia. Muchísimas gracias, muy amables.